Viernes de la quinta semana del tiempo ordinario, 11 de febrero, Nuestra Señora de Lourdes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Este día, como dije, es el de Nuestra Señora de Lourdes, que es memoria facultativa. Por ello, las lecturas varían cada año, no tienen lecturas propias. La primera de hoy nos habla del castigo de Dios ante la infidelidad de Salomón, que permitió que se adorasen dioses extraños, obviamente falsos dioses. Dios lo castigó, dividiendo el reino a su muerte, no a él. En obsequio a David no lo dividió después que murió Salomón. Una sola tribu quedó para Jerusalén y las otras 10, porque eran 11 en aquel momento, formaron Israel, que se rebeló a la casa de David. En el Salmo Dios dice que Israel fue rebelde y por eso los entregó a que anduviesen a su antojo. Es decir, los soltó de la mano. Eso es lo que pasa. Al final dice, bueno, ve por tu camino, ¿no? Y ahí es el camino de perdición. En el Evangelio el Señor cura a un sordomudo, como hemos escuchado, haciendo un gesto extraño. Ese gesto era el que se hacía cuando se administraba el bautismo y el sacerdote decía Efetá, para que el bautizado se abriera a la palabra de Dios. Quedó como como optativo, ¿no? Pues el sordomudo lo primero que escuchó, ¿qué fue? La palabra del Señor. Y no cabe duda, aunque no lo dice la Escritura, su reacción fue agradecer y alabar a Dios por la gracia que le había sido concedida. El Señor nos llama a escuchar su palabra porque su palabra es palabra de vida, porque su palabra nos sana y restaura. Bueno, he querido hacer esta breve mención de las lecturas de hoy y no ir más allá para poder hablar ahora de Nuestra Señora de Lourdes. Hoy recordamos la primera aparición de la Santísima Virgen a Bernadette Soubirous, en una gruta llamada Massabielle, que en dialecto significa roca antigua. La Virgen se le aparece 18 veces a Bernadette, que tiene en aquellos momentos 14 años de edad. Massabielle era un sitio lúgubre, no tanto por el aspecto como por la fama, como que ahí rondaban los demonios. La Santísima Virgen, que aplasta la cabeza a la serpiente, suele aparecerse precisamente en estos sitios, donde el demonio ejerce su dominio. Tal es el caso del Tepeyac, en México, donde se hacían sacrificios humanos, o mucho más tarde en Trefontane, en Roma, lugar de pecado y donde dejaban restos de niños abortados. Lúgubre es también donde viven los Soubirous, que después de haber tenido un molino, lo pierden todo y viven en el cachot. Así lo llamaban, una malsana celda de una antigua prisión. Era tan malsana que la dejaron. La cárcel la dejó eso. Por la mañana del 11 de febrero de 1858, Bernadette le propone a su madre ir a buscar un poco de leña para calentar a la familia. Pensábamos, estamos en pleno invierno, ¿no? Es el comienzo de la historia de las apariciones en la gruta de Massabielle. Esa mañana, Bernadette, acompañada de su hermana y una amiga, van a buscar leña en una zona entre el río Gave y el canal del Molino. Las otras dos vadean el río, pero no Bernadette,
porque sufre de asma y teme tomar frío. Permanece entonces frente a la gruta. De pronto escucha un ruido, como una ráfaga de viento, dice ella, y queda sorprendida porque viento no hay. Los álamos no se mueven. Mira hacia la gruta y en el nicho de la roca, en alto, hay una luz, y en esa luz, como relatará más tarde, está Aqueró. Aquella, en patuá, Aqueró es aquella, como llamará desde ese momento a la Virgen. Así luego la describirá. Dice, una dama de blanco, tenía un vestido blanco, un velo blanco, un cinturón celeste y una rosa amarilla en cada pie. Me froté los ojos, pensé que me estaba engañando. Me metí la mano en el bolsillo y encontré mi rosario. Es notable que, siendo la aparición de la misma edad de Bernadette, como ella lo dirá más tarde, infunda en la vidente tanto respeto y reverencia como para llamarla dama, señora. Siguiendo los gestos de la dama, que está en el hueco de la roca, Bernadette hace la señal de la cruz y recita el rosario con la dama. Oración concluida, la señora súbitamente desaparece. Esto fue el 11 de febrero de 1858. El 17 de febrero es miércoles de ceniza, comienzo del tiempo cuaresmal. Por eso hay que tener en cuenta que esta, aparición está en un contexto penitencial, en la cuaresma, porque de las 18 apariciones, 14 fueron durante la cuaresma. Esto se explica por qué en el mensaje de Lourdes, tanto explícito como gestual, lo central es el llamado a la penitencia. Ese es el mensaje principal. En Fátima también pide penitencia. Y esto es un excursus, no es un pensamiento. Digo, todos quienes seguimos y amamos a la Santísima Virgen, rezamos el rosario y tratamos de rezarlo completo todos los días. Pero hay que decirlo, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta hacer penitencia? Parece que eso se tiene olvidado. Bueno, el párroco pide una señal, no creía. Y ya una señal además le dice determinada, que el rosal de la gruta florezca en pleno invierno. Y que la aparición diga su nombre, es decir, dos condiciones. Una señal y que diga además el nombre. Bueno, el 18 de febrero la Virgen le dice, te prometo hacerte feliz, no en este mundo, sino en el otro. Atención, esto fue lo que dijo la Virgen. Porque se lo ha, tergiversado. No dijo, como se suele decir, no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. No, hay una gran diferencia entre una y otra versión. Te prometo hacerte feliz, no en este mundo, sino en el otro. Aquí tendrás que, pasar lo que sea. Pero la felicidad plena va a ser en el otro. El 23 de febrero, la aparición le revela un secreto solo para ella. Nunca se supo nada de este secreto. Bernadette se lo llevó a la tumba. Hay quienes dicen que apareció por ahí en el Vaticano, pero no sé. El 24 de febrero la aparición habla de nuevo y le dice penitencia, penitencia, penitencia. Atención, las mismas palabras que en la parte revelada del tercer secreto de Fátima fueron esas. Y le dice, rezarás a Dios por los pecadores. Ve a besar la tierra para la conversión de los pecadores. Y Bernadette, obediente, en gesto de humildad y penitencia, besa la tierra. 25 de febrero, cuenta Bernadette, ella me dijo que fuera a beber en el manantial. Encontré solo un poco de agua fangosa. En el cuarto intento pude beber y ella también me hizo comer un poco de hierba que estaba cerca de la fuente. Luego desapareció la visión y me fui. La hierba es una hierba amarga. El agua está sucia. Bernadette se levanta toda embadurnada. Y esto provoca la consternación de los partidarios más fervientes. Algunos se escandalizan, ¿no? Que está loca esta. Frente a la multitud que le pregunta, ¿sabes que creen que estás loca por hacer tales cosas? Ella responde, es por los pecadores. Un gesto penitencial. Y los mensajes se repiten. Penitencia, penitencia, penitencia. Rezarás a Dios por los pecadores.
Ve y besa la tierra en penitencia para la conversión de los pecadores, le dice. Y vuelve en días sucesivos a repetir los mismos gestos de penitencia. Mientras tanto, una mujer recibe la gracia de una curación de un brazo paralítico poniéndolo en el agua de la fuente. De esas fuentes que fueron cerradas, hay que volver a recordarlo, durante este episodio, para llamarlo de alguna forma, del coronavirus. Cerraron las fuentes, madre mía. Bueno, sigo. La Virgen pide que se construya una capilla, eso también es recurrente, lo mismo en Fátima, lo mismo pidió en México, lo mismo. Bernadette se lo transmite al párroco, quien la recibe muy mal, de malas ganas, porque no cree. Al cura de Lourdes solo le interesa saber una cosa, el nombre de la dama, e insiste con la prueba de ver florecer en el invierno la rosa. Es una rosa mosqueta, ¿no? La rosa de la gruta. 4 de marzo. En el último día de la quincena, todos esperan un gran milagro o una revelación importante. ¿Por qué? Porque el mensaje del 18 de febrero decía: querrías tener a bien venir aquí durante 15 días, y entonces si comenzó el 18 de febrero, la quincena terminaba justamente el 4 de marzo. Bueno, acuden 8.000 personas y se ubican en ambas márgenes del Gab. En este gran día no hay ni milagro ni revelación. La visión es silenciosa, la aparición aún no ha dicho su nombre. Bernadette ni siquiera sabe si volverá a la cueva. Y ahora estamos al día de la Anunciación a María, el 25 de marzo de 1858. Esta vez sí, Bernadette se siente atraída hacia la gruta y acude muy temprano. Va con la misma preocupación de siempre: ¿cuál es el nombre de Aqueró? Porque así se lo exigía el párroco. Bernadette lo pide con una fórmula ceremonial largamente preparada. Le dice: Mademoiselle, ¿sería tan amable decirme quién es usted, por favor? La aparición sonríe pero no responde. Repite Bernadette la misma petición. La visión finalmente revela su nombre, pero el rosal sobre el que se posó durante sus apariciones no florece. Bernadette cuenta: ella levanta sus ojos al cielo, juntando las manos que estaban extendidas y abiertas a la tierra, y lo hace en signo de oración, y me dice que soy era Inmaculada Concepción, o sea, yo soy la Inmaculada Concepción. Bernadette no entendía qué quería decir, pues nunca había escuchado esas palabras, y durante todo el trayecto hasta ver al párroco se la pasa repitiendo el nombre que le había dicho Aqueró, para no olvidarlo. Llega y se lo dice al cura. Después de una reacción un poco brusca, el bravo sacerdote desaparece porque siente que brotan sollozos en su interior. De hecho, 4 años antes, 1854, el Papa Pío IX había promulgado el dogma de María concebida sin pecado, gracias a los méritos de la cruz de Cristo. Y eso no se lo podía haber inventado una cuasi analfabeta como Bernadette, que además vivía en un pueblo alejado del mundo. Para el sacerdote es la prueba esperada que quien se aparece es la Madre de Dios. Más tarde, el obispo de Tarbes, Monsieur Laurent, dará como auténtica aquella revelación. Concluye la Cuaresma, la Pascua de ese año se celebra el 4 de abril y se llega al 16 de julio. Bernadette siente la misteriosa llamada para ir a la gruta, pero el acceso más allá está prohibido y cerrado por una empalizada. Por tal motivo, ella va enfrente, al otro lado del Gab, y ve a la Virgen María por última vez. Dice: me pareció que estaba frente a la gruta, a la misma distancia que las otras veces. Solo vi a la Virgen, nunca la vi tan hermosa. Recordemos que el 16 de julio, que es el día de la 18ª y última aparición, la Iglesia conmemora a la Santísima Virgen en la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, o como la llamamos generalmente, la Virgen del Carmen. Vemos cómo las apariciones se van ensamblando, por así decirlo, porque ahí tendremos luego la última aparición en Fátima, donde también se la ve como la Virgen del Carmen, y posteriormente Garabandal, donde aparece bajo esta advocación. Bueno, el mensaje de Lourdes se puede resumir en un fuerte llamado a la penitencia, a la oración,
al pedido de la construcción de una capilla, como en otros lugares, ¿no? Y a la procesión. También la procesión con el Santísimo fundamental. Hubo, dicen, más en realidad, o tantas milagros de sanaciones durante la procesión como en las piletas. Bueno, además de una clara confirmación de parte del cielo de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, que había sido decretado por el Beato Pío IX. Es muy de lamentar que el mensaje de la penitencia se lo haya relegado, en general olvidado. Los gestos proféticos de Bernadette, que le mandas a la Virgen y que nos recuerdan a gestos bíblicos, también es mortificación de aquello deleitable a los sentidos, mortificación de las pasiones y humillación. El pedido de Lourdes se vuelve perentoria exigencia de penitencia en Fátima para conjurar el castigo, que es la visión develada de lo que es parte del llamado tercer secreto. Por lo mismo, ese pedido constante de penitencia sitúa el mensaje en el llamado del final de los tiempos. Son apariciones escatológicas. Y para finalizar, quiero recordar otro aniversario. Un día como hoy, de hace 9 años ya, el Papa Benedicto anunciaba su dimisión al ministerio petrino, que él haría efectiva no ese día, sino el 28 de febrero. Y un día antes, en audiencia general del 27 de febrero del 2013, dijo: he dado este paso con plena conciencia de su importancia y también de su novedad, pero con una profunda serenidad de ánimo. Permitidme aquí volver de nuevo al 19 de abril de 2005, que fue cuando fue elegido pontífice. La seriedad de la decisión reside precisamente también en el hecho de que a partir de aquel momento me comprometía siempre y para siempre con el Señor. He podido experimentar, y lo experimento precisamente ahora, que uno recibe la vida justamente cuando la da. El siempre es también un para siempre. Ya no existe una vuelta a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no revoca esto. No vuelvo atrás, no vuelvo a la vida privada. No abandono la cruz, sino que permanezco de manera nueva junto al Señor crucificado. Ya no tengo la potestad del oficio para el gobierno de la Iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro. Continuaré acompañando el camino de la Iglesia con la oración y la reflexión, con la entrega al Señor y a su esposa, que he tratado de vivir hasta ahora, cada día, y quisiera vivir siempre. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.